Su opinión acerca de estos casi 5 años de la administración del presidente López Obrador. Excelente, excelente, excelente. ¿Por qué excelente? Porque me gusta, porque lo quiero y porque es un hombre inteligente, ajá, honorable, honesto. ¿Qué más te puedo decir? Mañana ya elige el partido Morena quién va a ser el próximo, su candidato a la presidencia de la República. A las 5 de la tarde van a anunciar si es Adán Augusto, si es Claudio Sheinbaum, si es Marcelo Ebrard, si es Noroña, si es Manuel Velasco. ¿Usted ya tiene alguna favorita o favorito? Pues el que gane es bueno, pero que sea de Morena. ¿No tiene todavía así alguien en específico que usted diga, creo que esta o este? No que yo crea, no, porque yo no me sé el fondo. ¿Cómo? Viva Noroña, dice el señor. No, pues también. Yo tengo una opinión acerca del presidente, ¿puedo decirle? Yo lo tengo escrito en mi celular. Cuando la señora Xóchitl Gálvez le dijo, debe respetarme porque usted me va a entregar la banda presidencial, yo soy la próxima, ahí se lo acabó. Desde entonces está enganchado y dije, no la va a soltar y le va a hacer su campaña gratis, él la va a inflar. Hay un programa que se llama Kung Fu Panda y es un pandita. En uno de los episodios de esta fantástica caricatura que es nuestra vida real, sale en una, ¿cómo se llama? Una urna, tienen encerrado a un fantástico ser malévolo, el cual, sin querer, el protagonista, que es el Kung Fu Panda, lo testerea y se cae y se rompe y sale un enanito chiquito, así como de este tamaño, de unos 40 centímetros, con un brazo fuerte y grande y una cara así como de lobo feroz, pero chiquito, insignificante. Entonces llega y le pega y él le da un golpe así con un dedo y crece. Y el otro le pega más fuerte, otra vez, nada más tiene un brazo fuerte y otro chiquito. Le vuelve a pegar y crece. Entonces ya está más grande y entonces cuando le vuelve a pegar el monstruito, le duele y entonces ya él le pega más duro. Y entonces crece más hasta que se hace un gigante, ya no puede el Kung Fu Panda con él, hasta que entendió que no le debe de pegar y se empezó, pégame, y se empezó a hacer chiquito y así lo dominó. Pero Andrés Manuel, como es muy necio, muy terco y él cree que siempre tiene la verdad, jamás va a entender eso. Él va a hacer crecer más cada vez a Xóchitl Gálvez. A ver si lo entiende. Así que se lo expliqué con palitos y bolitas. Muchas gracias. Pues sí, realmente fue el presidente el que destapó a Xóchitl Gálvez, pero a ver, vamos con usted, señor. ¿Qué opina usted de este proceso que se está viviendo? ¿Quién cree que llegue como candidato de Moreno? Adán Augusto pues es el mejor, creo, porque aquí los dos que fueron jefes de gobierno, acabaron mal. Marcelo infló 4 veces el precio de la línea del metro y cuando salió todos pensábamos que lo iban a meter a la cárcel y se fue a Francia, a su país, porque ellos son de allá, de Francia, no son mexicanos. Y Claudia ahorita abandonó todas las obras porque la gente está ahí en las obras del metro desesperadas. Hay un sufrimiento de millones de capitalinos y millones de habitantes de los estados vecinos que están sufriendo porque quedó de entregar las líneas hace un mes, o ¿cómo estamos ahorita? Creo en julio, y no la entregó nunca y se fue a la campaña y dejó la línea 4 también, el tramo del tren México-Toluca, lo dejó pendiente, el último tramo, dejó pendiente cablebús, dejó pendiente todo, se fue a la campaña, le ganó la avaricia, le ganó la ambición por el poder y eso es malo, eso. Hay que ser equilibrado, hay que ser ecuánime. Creo que Adán es el mejor candidato que tenemos y no hay otro. La oposición está muerta. Y eso de que infló a Xóchitl y que resolvió el INE de que no la nombrara, eso fue hasta benéfico para Andrés Manuel y para el gobierno de la Morena, porque pues ya no la va a nombrar y ya no le hace publicidad, como dice el amigo, ¿no? Ya no le hace publicidad, ya. Pero además ya el pueblo despertó, ya no hay devaluaciones, no hay gasolinazos, no hay endeudamiento, o sea, ya el pueblo ya es otro. Creo que ha cambiado el pueblo en este gobierno, cambió la mentalidad de millones de mexicanos. Aunque hay todavía millones que votan por ellos, no sé por qué, porque acabaron con playas, regalaron bancos, regalaron ingenios azucareros, regalaron todo. Yo trabajo en el Poder Judicial
Y yo fui a hacer embargos de los ingenios azucareros hace 30 años, 40. Los embargué todos los ingenios por Financiera Nacional Azucarera, que era un banco de los azucareros. Y eso, les daban dinero porque les vendieron los ingenios y creo que dieron el 10% del valor. Y le dijeron, no, pues los vamos a ir pagando poco a poco. Sí, está bien. Y entonces lo que pasó, que dijeron, mira, tenemos 1 millón de trabajadores en los ingenios y nosotros nomás necesitamos 200,000. O me prestas dinero para pagarles el salario o los corro a los 900,000 o 800,000 que sobran. Y dijo el gobierno, no, espérate, ahí va más dinero y más dinero y más dinero, ¿verdad? Y luego ya cuando ya no pagaron y les hicieron un embargo, una simulación de un juicio, simularon un juicio y ese juicio de embargo, se llaman ejecutivos mercantiles, fuimos allá insurgentes a embargar a todos los ingenios de todos los grupos, el grupo Escorpión, el grupo de la Pepsi, el grupo de... Y entonces yo le pregunté a uno de los apoderados de los ingenios, le digo, oiga, ¿y cómo está esto? Le digo, ya les embargaron los ingenios van a regresar al gobierno, ¿no? No, dice, no. Digo, ¿cómo no? Si le deben tanto dinero al gobierno y estamos embargando los ingenios, pues van a volver a ser del gobierno. No, dice, se van a levantar las actas de embargo, se van a mandar esas actas certificadas allá al Congreso de la Unión, la Comisión de Hacienda de Azúcar, o no sé cómo se le llamaba la comisión, van a condonar todas las deudas y se acabó esto. Dice. Así nos robaron. Y así, y de la deuda de los ingenios también. Yo fui a requerir a muchos de 10 millones de dólares, de 20 millones de dólares, 50, y se llevaba el juicio, y ya cuando íbamos a ejecutarse, no, ya lo pararon, ya condonaron las deudas, ya se acabaron los juicios. Y así se apoderaron de todos los bancos, de todos los ingenios, de todo el país. Y yo no creo que el pueblo de México quiera volver a lo mismo. Sería una tontería que vuelvan a votar por los rateros o por los bandidos. Y que además, lo que yo digo, lo conoce todo el mundo, ¿no? Eso es conocido de que los bancos y todo lo regalaron. Los ingenios lo regalaron. Regalaron todo, ahorita no me acuerdo, pero todo. Y entonces considero yo que el gobierno tiene que seguir en esa línea de no endeudamiento, de construir obras enormes. Decían que había crecimiento con los neoliberales, que el 2% de crecimiento, que el 3%, que el 2.8%. Jamás hubo crecimiento, hubo decrecimiento. Porque si yo como persona pido dinero prestado y me compro un coche y me compro una casa, dice, no, está creciendo, hay un crecimiento enorme que tiene este hombre, ¿no? Pero ¿cómo va creciendo con dinero ajeno? O sea, con dinero prestado, pues eso no es crecer, es hundirte. Entonces el país no crecía, decrecía, hubo decrecimiento económico, jamás hubo crecimiento del 1, el 2 o el 3, que hasta Andrés Manuel le reconoce que hubo del crecimiento del 2%. Jamás hubo crecimiento de nada, porque había devaluación en diario, gasolinazos cada mes, endeudamiento a cada rato. Entonces jamás hubo crecimiento, no hubo cero crecimiento. Es más, hubo un decrecimiento, yo creo que del 100%, o del 70%, o del 30%, 40%. Eso de que el 2% creció con Calderón, con Fox, con Cedillo, No, nunca hubo crecimiento. Si estás pidiendo dinero y te veo a ti con una ropa hermosa y con diamantes, pero pediste prestado, van a decir, no, ¿cómo está creciendo la señorita? ¿Cómo? Oye, trae carros de lujo, sí, pero con dinero prestado, dinero ajeno. Eso no es crecer, y así estaba el país, viviendo con dinero ajeno. Y eso no es crecimiento ni es vida, porque al final te vas a hundir. Y ese era el precipicio donde nos encaminábamos. Gracias al presidente, se paró a medias, porque la mitad del país está regalado, está vendido. Pero ¿a dónde nos vamos? Gracias, bueno. Sobre el Poder Judicial, ahorita que me dice que usted trabajó ahí, ¿qué opina de esta reforma que quiere impulsar el presidente? Mire, el Consejo de la Judicatura local y federal gastan una millonada brutal, espantosa, que ni se imaginan, porque ganan, no, sí, yo lo he dicho en las redes todos los días. El presidente ya los exhibió cuánto gana, ¿no? Sus salarios, sus prestaciones. O sea, debe desaparecer el Consejo, porque el Consejo es una vacilada, es una burla para el pueblo. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura, el presidente del Consejo es la presidenta de la Corte, y en el gobierno, en el local, el presidente es el presidente del tribunal. Y entonces no pueden ellos juzgar a ningún juez, ni juzgar a ningún magistrado, ni juzgar a un ministro, porque
pues son sus jefes. Norma Piña, ¿qué opinión tiene? Justo. Yo no la conozco a la señora, pero pues así como, es que para ser juez, mire, a mí me ofrecieron ser juez en una ocasión. Le dije, mire, yo para ser juez tienes que tener valores éticos, valores morales, muchos valores y aparte conocimiento amplio de la justicia, de la ley. Porque aquí la ley está por encima de la justicia en México. Entonces eso no, pues por eso estamos como estamos, ¿no? Lo que debe ser la reforma es que para ser juez tengas ciertas características y tengas un examen de confianza y que el pueblo los elija como en otros países, ¿no? Pero que aquí se eligen entre ellos y es una... Entonces debe de reformarse la ley a fondo y deben de plantearse diferentes cuestiones que no están bien, que hay una falla. Pero sobre todo la moral, la ética, eso que no existía y que estaban borrándolo de nuestra memoria y que ahora, como viene nuevamente a impartirse cierta ética y cierta moral en los libros, o yo no los he leído, los libros de texto, pero dicen que la empresa Prisa, que era la que imprimía los libros y la que hacía los planes de estudios, era una empresa española, que los españoles nos hacían nuestros libros de texto y que nuestro programa de estudios. Entonces ellos nos empezaban a encaminar al capitalismo extremo, porque el capitalismo extremo es peor que el social. Aquí ni conocen el comunismo, ni el socialismo siquiera llegó a darse en ninguna parte del mundo. Apenas empezó a querer dar un socialismo en algunos países, pero el socialismo es donde la sociedad gobierna y el comunismo es donde desaparece el gobierno, desaparece la policía, desaparecen los delitos, desaparece la corrupción. Entonces ese día que hay el comunismo, baja Dios del cielo. Ese, como dicen, oye, vamos a acabar con los delitos, o que hay mucha delincuencia. Vamos, en Estados Unidos hay más delincuencia que aquí en otros países. El día que acaben con la delincuencia, ese día baja Dios del cielo. Estamos aquí enfrente de la iglesia del Carmen. El día que se acaben los delitos, baja Dios del cielo. Los delitos siempre van a existir, porque todos los delitos desde Roma, desde Rémulo y Romo, desde Aín, Caín y Abel, desde antes de Cristo, miles de años, el ser humano es por naturaleza así, no va a cambiar. Entonces, pues, el gobierno va bien, le vamos a Dan Augusto, ese creo que el único que no conozco que sea corrupto, a lo mejor sí lo es, pero no lo conozco. Estos señores que han estado aquí en el jefe de gobierno, en la jefa de gobierno. ¿Aquí de la Ciudad de México? Yo tengo 43 años de trabajar en el gobierno de la Ciudad de México. Soy de Guerrero. Somos de Guerrero, pues. A ver, ahora usted, señora, ya creo que ya acabó aquí el señor. Ay, qué padrísimo. Te presento al único que me cae bien de todos los los que hacen caricaturas como Superman, es Lex Luthor, nomás que está disfrazado ahorita. Vean qué padrísimo. Luego que nos haga una orilla a mí. ¿Usted siempre está aquí? Sí, el PRI. ¿No tiene tarjeta? El PRI acabó acabaron con Conazupo, con Fertimex, que te faltaron. Fertimex y Conazupo eran los que, nada más para meter el fertilizante que está acabando con todo el campo. Yo no sé por qué les hacen caso. Acuérdense, tengan memoria. Está bien que el PRI construye cosas, pero Andrés Manuel hizo las obras faraónicas, creo que le quedan mejor también. Hacer las cosas, el dinero no existe, piensen, el dinero no existe, ¿para qué quieren dinero? Quieran cosas bonitas que luzcan en el mundo entero. Y voten por quien quieran, no se dejen. Muchas gracias. A ver, ahora sí, señora, usted. Que les vaya bien. Ya. Fue mucho, adiós. Sí, ya. Bueno, pues muchas gracias, ya para que ya ahí vean, volteen a ver ahí al señor. Gracias, de verdad, que estén muy bien. Nos encuentran en YouTube como Los Reporteros MX, si quiere ver esta entrevista. Despeñar bien las reformas del Poder Judicial y ninguna reforma, pues estamos aquí en el parque, ¿no? Pero sí tiene que hacer una tarjeta usted pues para una entrevista. Para una entrevista. En todos los aspectos, porque hay muchas irregularidades en el Poder Judicial local, federal y de todos los estados, de todo. El Poder Judicial no es autónomo, ni es independiente, dice que es autónomo, el poder no es autónomo.
Lo nombraron los neoliberales, lo nombró el Congreso, lo nombraron los presidentes y nombraron a sus amigos, nombraron a los políticos para premiarlos. Antes los premiaban. Acá en el Tribunal Superior de Justicia, el que era presidente del Tribunal Superior de Justicia lo nombraban ministro, nomás por ser presidente de acá. Pero sí, tiene que ver, para ser juez tiene que tener valores que yo considero que el 95% de los jueces de todo el país no los tienen. Y hay que tener valores éticos, morales, conocimiento, ser humanos. No tiene nada. La justicia está deshumanizada, entonces hay que hacer un análisis profundo de todo esto, porque sí ese es uno de los males, aparte de la corrupción, que van de la mano, pues, de la corrupción. Y el presidente lo dice todos los días en la mañanera. Él conoce, él sabe, sí, le dejo una tarjeta. Por favor, para después igual, ¿no? Una entrevista, una colaboración. Aquí ya le andan, no, aquí ya le andan aplaudiendo en redes sociales, ¿eh? Si no, haga su canal de YouTube y mire, déjeme leerle alguno de los comentarios que dejan. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en vivo. Ah, porque además está en vivo, entonces ya. Caramba, pero ya me van a... Dice, ¿cómo es ese señor con tanto conocimiento? Ese es bueno el señor para dibujar, pero mejor que son bien, se informa con la mañanera. Me cae re bien este señor. Órale, pensé, miren, dicen que pensaron que era cubano, dicen. No, soy de Guerrero. Es de Guerrero. Ese señor se la sabe, mi respeto para este señor, tiene mucha razón, son juez y parte. No, bueno, bien explicado el señor. Celsius me apachurró con lo que no mira, pero este señor sí sabe, está muy bien informado, más mexicanos como este señor. Fertimex también lo regalaron, TV Azteca también. Para hacer un recuento de lo que robaron, pues es pasarse aquí todo el día mencionando 1000 empresas, ¿no? Y yo creo que el error, por ejemplo, Echeverría era partidario de la economía mixta, como está ahorita el presidente haciendo la economía mixta. El único problema es que no funcionó porque las empresas que les dieron, que nacionalizó los presidentes como Echeverría y otros, y López Portillo, la banca, pusieron a sus amigos de gerentes y entonces no hicieron leyes ejemplares para que pueda haber empresas del pueblo. Tiene que haber normas ejemplares. La corrupción debe de castigarse como 40 años de prisión. No, ahorita al presidente le faltó porque no tiene la mayoría en el Congreso, no sé por qué, pero es que la corrupción es un delito peor que la delincuencia organizada, peor que el narcotráfico, peor que asesinar a 1000 personas, porque la corrupción asesina a millones matándolos de hambre. Es peor que matar a 100 gentes en un año, que 100 crímenes que se cometieron en el año. La corrupción es peor porque está matando a millones de pobres en todo el país, los estaba matando. Ahorita pues está revirtiendo con las ayudas sociales, con el dinero que le daban a los ricos, ahora lo están dando a los pobres, ¿no? Y sí, exacto, le están dando a la gente, ¿no? Y esos impuestos que le daban a los millonarios, ahora se los dan al pueblo, ¿no? Y el pueblo, el problema es que no entiende la economía es consumo, producción, empleo, es un círculo de 3 o 4 fases nada más, consumo, empleo, producción. Eso es, porque si tú consumes, creas empleos, y si creas empleos, hay ganancia, hay salario, entonces la economía se mueve. Pero si vas a darle dinero a los puros ricos, pues no, los pobres no van a poder comprar, y también salen perjudicados muchos ricos, porque no van a vender productos. La economía es de 2, 3 fases nada más, o sea, no es una cosa del otro mundo, ni se necesita ser tan economista, ni tan sabio como los economistas que salen ahí en la tele. La economía es, a mí me decían en la universidad, tú debes de saber economía, tu mamá debe saber economía, tu papá debe saber leyes. No, pero no estudiaron. No, pero en la casa hay normas. En la casa, si quieres llevar un hogar bien, tienes que ahorrar, no tienes que gastar más de lo que ganas. Porque si vas a gastar más de lo que ganas, pues va a llegar el momento en que te hundes. O sea, no saben orientar de que
de que no deben de gastar más de lo que ganan. Entonces se gastaba más del presupuesto que teníamos y el país iba a la ruina, aunque había crecimiento, pero un crecimiento artificial, era un espejismo, y le hacían creer que había buenos salarios y que había consumo y que había todo, pero era un espejismo porque el país se estaba endeudando y endeudando y endeudando, y había circulante porque había dinero, pero era dinero ajeno. Entonces, pues ese fue el fracaso de los gobiernos anteriores. Y le digo, cuando se nacionaliza la banca, cuando se nacionalizan los ingenios, cuando Luis Echeverría y cuando López Portillo, siendo maestros universitarios, López Portillo hasta libros tenía de la UNAM, de la universidad, dio clase, era gran maestro, pero no había quien castigar a los corruptos, ni las leyes estaban hechas para corruptos. Entonces lo que falló fue la ley, las normas fallaron, y al fallar las normas falla el gobierno, fallamos todos, porque al no haber normas que castiguen, pues cada quien hace lo que quiere y cada quien y en arcas abiertas hasta el más santo peca, dicen por ahí, ¿no? Entonces, pues no había leyes, tiene que incrementar en este momento las normas en contra de jueces, en contra de los rateros, en contra de los corruptos, en contra de todos los que cometan delitos y todos los que roben y todos aquellos, y que volvamos a los tiempos. Antes de 1970 no se necesitaba firmar un pagaré, ni un cheque, ni una letra de cambio. Antes decían a la palabra, los hombres cumplían a la palabra, pero ya desde el 70 para acá empezó y ya después hubo tanto abuso de los pagarés y los cheques y eso que desaparecieron prácticamente porque los bancos y los gobiernos neoliberales provocaron la desaparición de la letra de cambio, del cheque, del pagaré, y ahora son medios electrónicos que lo manejan, porque con el pagaré y el cheque se hacían transacciones particulares entre nosotros. Y dijeron, no, el comercio entre ellos no, que sea el comercio nada más de los banqueros y el pueblo pobre. Y entre ellos que no haya comercio. Vamos a desproteger legalmente a los pagarés, a los cheques, para que nadie pueda cobrar. Entonces, yo salí con un italiano a una diligencia y me dice, oiga, ¿a qué vamos? Le digo, pues a requerir de pago al deudor, le digo, para que pague. Dice, es que no entiendo cómo, sus leyes de ustedes no las entiendo, la verdad no sé cómo es. Le digo, pero creo que las leyes de nosotros las trajeron de Roma, de Italia, de allá, el derecho romano y viene de allá. Dice, no, le digo, no, yo creo que no, le digo, porque pues este derecho que tenemos es un derecho inventado, es unas normas inventadas. Le digo, no creo, dice, porque yo fui, dice, mire, a mí fueron el embajador de México, Italia, a proponerme que invirtiera en México, y empecé a dar fiado y me empezaron a dar cheques y pagarés y todo. Y cuando voy a cobrar me dan un portazo en la puerta. Y voy al Ministerio Público, me dijo, no, esto no, aquí dice no. Estas son cosas civiles, vaya a ser un juzgado civil y contrate un abogado, dice. Oiga, pero el problema es que yo ya di fiado. Al no pagarme me estoy perdiendo porque ya no puedo seguir invirtiendo en mi negocio. Y aparte quieren que yo contrate un abogado. Ya mi dinero se va disminuyendo, 10, 20, 30, 40. Dice, cuando llegue a cobrar, pues ya no voy a tener ni un peso. Dice, no sé, dice, porque en Italia es diferente. En Italia yo voy al banco, no tiene fondo el cheque, me voy a la gendarmería, lo detienen, lo meten a la cárcel y hasta que me paga sale de la cárcel. Le digo, bueno, pues así funciona la economía, porque en la forma en que nosotros impartimos justicia no funciona la economía, porque al no poder cobrar el cheque, al no poder cobrar el pagaré, se crean defraudadores profesionales y entonces la economía se rompe y los pequeños negocios, los pequeños comercios fracasan. El fracaso de la economía, el 70%, el 80% se debe a la justicia. Como no hay justicia, el cheque, el pagaré debe ser como en Italia, como en Cuba o como en Estados Unidos. Si no tienes, inmediatamente van por ti, te meten en la cárcel y al otro día pagas o te quedas preso hasta que pagues. Entonces hay circulante, hay forma de que un negocio funcione, de que un comercio funcione, de que un pequeño o mediano empresario funcione, pero quieren acabar con esos medianos y pequeños empresarios y medianos. Quieren dejar las grandes empresas que se manejan a través de transacciones mercantiles de grupos financieros. Ellos te cobran, por ejemplo, los intereses. Hay tarjetas de crédito que te cobran hasta el 100%. Entonces, bueno, yo le doy a dar a 1 millón de mexicanos crédito. De ese millón, así están bien las leyes, que se roban, que no me paguen.
100,000 no me van a pagar, pero los demás les voy a cobrar y me voy a cobrar 10 veces lo que me quedó a deber este. Pero eso es una forma de hacer banca fraudulenta, es una forma de hacer banca deshonesta, desleal, y entonces esos roban y ya ve cuánto sacan de dinero los banqueros. Aquí también comenta. Sí, con el permiso de los gobiernos. Esas son las formas. Ahí tiene que cambiarse la norma, porque al hacer cumplidores los el problema es que cuando viene la crisis bancaria, los grandes deudores se aprovecharon porque dijeron, bueno, hay 1,000,000 de deudores que es gente pobre y hay 100,000 que son los más ricos que pidieron millones y millones de dólares. Dice, entonces, si me meten a la cárcel a mí, que pedí 10 millones de dólares, pues al que pidió 100,000 pesos tienes que meterlo a la cárcel, porque la norma es general. No puedes aplicársela a uno y a otro. Entonces se aprovecharon. Y entonces dijeron, bueno, entonces no cobramos a nadie. Que pase el Fobaproa. Que el pueblo la pague en general, todo el pueblo. Que no la paguen los deudores. Porque si vamos a meter a la cárcel a los deudores pobres, también vamos a meter a los ricos. Y entonces mejor que el gobierno pague y que quede la deuda para nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, el problema es que hay juicios que no deben de existir. Hay juicios. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Miren cómo quedó. Sí, muy bien, muy bien. Correcto. Qué bonito quedó, señor. Pues sí, le digo, hay juicios que no deben de existir porque violan Por ejemplo, dicen que la máxima en el derecho civil es la voluntad de las partes, pero hay juicios que violan la voluntad de las partes. Violan porque por ejemplo, en un contrato de arrendamiento hay dos voluntades, hay un plazo, hay un término, no hay derecho real sobre la propiedad. Lo que deben hacer las partes es decir, pues ya dio por terminado el contrato, pues dale un aviso de 1 mes o 15 días para que me vaya, pero sin juicio, porque entonces está violando la voluntad de las partes. Y así es en el pagaré, en el cheque, que son acciones personales, no son acciones reales. Entonces debe haber una ejecución inmediata porque hay dos voluntades nada más. Fue tu voluntad que me ibas a pagar este mes y que me ibas a pagar tanto de interés y regular la usura. Hay muchas cosas que tiene el derecho que reglamentarse bien, ¿no? Para que no haya abusos. Pero hay muchas cosas en materia jurídica, es amplísimo, Hombre, señor, pues muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, de verdad, ya luego a ver si podemos hacer. No, pero estoy viendo al presidente en la tele, le digo, que Dios lo bendiga en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que Dios lo libre de la maldad de todos los priistas y todos los panistas. Y muchas gracias. Ya nos tenemos que ir porque ya va a acabar el programa, pero señor, pues ahí después lo busquemos. Se llama México a las 2 y en YouTube nos encuentra como Los Reporteros MX. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias, señor. Está mi audiencia muy contenta con su explicación. Gracias. Gracias.